Muy buenos días, comunidad IRMA. Como ustedes saben, nos encontramos durante la semana IRMA Skill y estamos en el proceso o en el ciclo de charlas que se enmarca dentro de los objetivos de transferencia de conocimiento interdisciplinario de la estrategia IRMA Skill, habilidades sustentables para Chile y el mundo. En esta oportunidad contamos con la presencia del docente Víctor Bravo Rojas. Él es profesor de la carrera de Construcción Sustentable y técnico en medio ambiente. Él es profesor de Historia y Geografía y magíster en Geografía. En esta oportunidad él nos va a desarrollar una temática y una charla que se llama Aporte de la Geografía a la comprensión de los problemas ambientales. Como ustedes saben, dentro del quehacer que hemos desarrollado durante estas charlas, buscamos, buscamos sensibilizar, buscamos concientizar, buscamos que nuestra comunidad, nuestros simpatizantes y las personas que puedan ver este ciclo de charlas puedan conectarse con los principios básicos de nuestra institución y, por supuesto, que puedan conocer cuáles son las filosofías de base, cuáles son los pensamientos que mueven a las distintas carreras. Así que voy a invitar, ¿no es cierto?, a Víctor que pueda iniciar su charla. Le doy la bienvenida una vez más, ¿no es cierto?, y que podamos disfrutar, como lo hemos hecho con todas las charlas durante este ciclo, de un tema interesante y un tema lleno y enriquecedor, ¿no es cierto?, de ideas que nos puedan, ¿no es cierto?, conectar con esta política, no de la política del partido, sino con la política del hacer, del aquí, del ahora. Víctor, buenas. Muchas gracias, Cristian. Bueno, saludar a toda la gente que va a estar viendo esta presentación y hacer una invitación, digamos, desde un inicio a mirar los problemas ambientales, a mirar el contexto en el que nos encontramos, ¿cierto?, como sociedad, desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista consciente, para poder entender cuáles son las principales causas y consecuencias, digamos, del escenario en el que nosotros nos encontramos, del escenario social, político, económico y sobre todo ambiental en el que nos estamos desenvolviendo hoy día. Nuestra sociedad en particular, digamos, la sociedad chilena está viviendo un montón de cambios, sobre todo desde el ámbito, desde el punto de vista político, que de alguna manera se van a traducir en cambios y transformaciones sociales, culturales, a futuro, ¿cierto? Y económicas. Esperamos que tengan transformaciones económicas, ojalá positivas, no solamente para la sociedad, sino que también para el medio ambiente. Entonces, si nosotros somos capaces de mirar o hacemos el esfuerzo, ¿cierto?, de poder mirar las dinámicas de la sociedad desde un punto de vista geográfico y entender que todo fenómeno social que involucre al ser humano se va a desenvolver en un espacio determinado, vamos a entender que tiene ciertas dinámicas que van a involucrar un conjunto de factores y que obviamente van a promover la interacción no solamente, digamos, no solamente individual, sino que colectiva, de todos los problemas que nos afecten a cada uno de nosotros como seres humanos. Entonces, la idea de esta presentación, de esta breve charla, ¿cierto?, es que ustedes puedan comprender cuál es el aporte de la geografía como ciencia, como disciplina, ¿cierto?, a la comprensión de los problemas ambientales. Y aquí, digamos, pongo un subtítulo porque en realidad el foco no está solamente en entender la lógica del problema ambiental, sino también de entender la geografía, ¿cierto?, como una herramienta que hace frente a las injusticias socioambientales. Entonces, el problema ambiental podría ser entendido de forma bien genérica, ¿cierto? Y podríamos hacer un listado de problemas ambientales, pero quizás lo más relevante y el foco, digamos, de esta sesión es que ustedes puedan comprender que la geografía tiene una capacidad de poder visibilizar, entender, comprender y promover posibles soluciones para hacer frente a estas injusticias socioambientales que viven algunos sectores de nuestra sociedad. Entonces, antes de partir, digamos, en detalle, me gustaría expresar algunas ideas respecto de lo que piensa la geografía, ¿cierto? O de la comprensión del mundo desde la geografía. Y lo primero y lo más fundamental es entender que la ciencia geográfica, ¿cierto?, en su dimensión física,
Es decir, el área de la geografía física que estudia el comportamiento de la naturaleza y de los elementos de la superficie terrestre, ¿cierto? Van a entender el planeta Tierra como un sistema abierto. Y eso es lo más fundamental en el sentido de que el planeta Tierra no es un sistema aislado ni cerrado en el que todo lo que se produce aquí, ¿cierto?, se genera como consecuencia de su propia interacción, sino que requiere de la interacción y la comunicación con el resto del universo, ¿sí? El Sol juega un rol fundamental, ¿cierto?, en la transmisión de radiación, de temperatura, hoy día, digamos, el ser humano ha desarrollado la capacidad de poder interactuar con el resto del universo, enviando satélites, ¿cierto?, naves espaciales, y también hemos tenido la posibilidad de percibir alguna interacción con el universo cuando llegan, digamos, asteroides, meteoritos, ¿cierto?, de algún tamaño que también han interactuado con la Tierra, ¿sí? También es importante entender que el planeta es un sistema dinámico y complejo, precisamente porque desde un granito de arena, ¿cierto?, hasta una gran estructura como el Himalaya, ¿cierto?, o la cordillera de los Andes, son elementos que forman parte de este sistema y que hacen un aporte a las dinámicas que se producen dentro de. Por lo tanto, y obviamente la interacción, la modificación, la transformación de algunos de estos aspectos dentro del sistema genera, digamos, transformaciones en el sistema en su conjunto. Por lo mismo, ¿cierto? Y como consecuencia de esta dinámica, el planeta Tierra es un sistema que está en permanente cambio y en permanente transformación. Y es un ejemplo claro de ello lo que nosotros vemos como consecuencia de lo que ocurre con el ciclo del agua, con el ciclo del carbono, precisamente porque en estos ciclos podemos ver cómo la vegetación cambia de tamaño, ¿cierto? Hay vegetación que, digamos, dependiendo de la estación del año se seca, vuelve a crecer, ¿cierto? Y vuelve a cambiar el follaje del suelo, etcétera, etcétera. Y exactamente lo mismo con el ciclo del agua, ¿ya? La evaporación de las masas superficiales de agua del océano o de los cuerpos de agua continentales que generan la formación de nubes, ¿cierto? Y que finalmente estas nubes vuelven al continente a precipitar, ¿cierto? Y a generar, digamos, la humidificación del suelo para potenciar el crecimiento de la vida, tanto animal como vegetal. Entonces, ya nos damos cuenta, digamos, solo representando estas dos dinámicas del ciclo del carbono y el ciclo del agua, ¿cierto? Que se entiende, digamos, esta idea del sistema del planeta Tierra como un sistema dinámico, complejo y en constante transformación o cambio. Y estas dinámicas, digamos, estas dinámicas tanto en general del planeta Tierra, tanto la del ciclo del agua como la del ciclo del carbono, que quizás son las dos más, una de las dos más importantes, permiten finalmente que se desarrollen todos los procesos que permiten la vida, ¿de acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta que el planeta Tierra es un sistema en el que se producen un conjunto de dinámicas que permiten la vida. Y cuando estas dinámicas son alteradas, es decir, por ejemplo, cuando es alterado el ciclo del agua, como consecuencia de la extracción de agua, como consecuencia de la desertificación, como consecuencia de la intervención de los cuerpos de agua, se transforma, digamos, se quitan elementos del ciclo, ¿cierto? Lo que va a generar una modificación completa en la estructura. En particular, digamos, a menor escala en las cuencas hidrográficas, pero también a gran escala va a ocurrir, digamos, en las relaciones continentales. Cristian. Entonces, es importante, digamos, entender esta dinámica. Y pasa exactamente lo mismo con el ciclo del carbono, precisamente, por ejemplo, con lo que ocurre con los bosques nativos, ¿cierto? Que son transformados en bosques forestales, y que precisamente para esa transformación lo que hay que hacer es destruir, ¿cierto? Arrancar todo lo que corresponde al bosque nativo para crear nuevas plantaciones. Y ese proceso, digamos, el ser humano lo realiza de distintas maneras, o talando o generando, digamos, incendios que
que terminan por destruir, ¿cierto?, lo existente previamente, propio de la naturaleza, y el ser humano instala, construye, ¿cierto?, la idea de estos bosques forestales que permiten, que están enfocados fundamentalmente en el desarrollo de la economía primaria, ¿cierto?, de explotación de recursos naturales. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, si entendemos la geografía, digamos, la geografía entiende el planeta Tierra como un sistema, por otra parte, digamos, a escala más reflexiva, ¿cierto?, y poder entender la dinámica de la superficie terrestre, la geografía como una ciencia tiene un objeto de estudio, y ese objeto de estudio corresponde al espacio geográfico. Entonces, y este espacio geográfico tiene algunas dinámicas que son relevantes compartir, que son relevantes de reflexionar, precisamente desde el punto de vista que el espacio geográfico es el resultado de la interacción entre los elementos sociales y los elementos naturales, ¿sí? Entonces, el espacio presenta, en este sentido, para Lefebvre, ¿cierto?, el autor de esta cita, de la primera cita en color verde, ¿cierto?, el espacio presenta una triplicidad en relación dialéctica, precisamente porque el espacio es percibido en su base práctica, es decir, cómo nosotros percibimos este espacio, y ahí tengo la imagen, ¿cierto?, dos imágenes de Plaza Baquedano o Plaza Dignidad, ¿cierto?, como ustedes la quieran llamar, y precisamente el nombre que ustedes le pueden entregar a partir de su reflexión, ¿cierto?, de los procesos políticos, sociales y culturales que se han desarrollado en nuestro país, ¿cierto?, ya perciben este espacio de una forma distinta, ¿cierto? Hay personas que van a entender que Plaza Italia o Plaza Dignidad, ¿cierto?, va a ser un punto de quiebre entre el sector alto de la sociedad y el sector más popular. Van a entender que Plaza Italia va a ser la zona que va a dividir a los ricos de los pobres, o bien va a ser el punto de manifestaciones, y no solamente de manifestaciones, digamos, en contra del gobierno, en contra de las malas decisiones político-económicas de nuestra sociedad, sino que también para festejar. Incluso, por ejemplo, recuerdo una celebración muy particular que tiene que ver con la premiación de Miss Mundo que tuvo en algún momento Cecilia Boloco, que fue quizá una de las primeras celebraciones en las que se concentró la sociedad en Plaza Baquedano, y que posteriormente se empezó a transformar no solamente como un espacio de celebración, sino que también como un espacio de protesta, ¿ya? Por otra parte, el espacio también se entiende desde el punto de vista de cómo es concebido, ¿cierto?, por el orden impuesto. Entonces, el orden impuesto, digamos, quien ordena el territorio, quien organiza la distribución de los fenómenos sociales en particular, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, los urbanistas o quienes se encargan de tomar decisiones en los gobiernos, ¿cierto?, son los que conciben el espacio, y desde el punto de vista, desde cómo son concebidos, es como son construidos también. Entonces, podríamos ver, por ejemplo, que el parque forestal, por ejemplo, fue concebido como un paseo en la época, digamos, republicana, para la élite de la sociedad chilena, así como en algún momento lo fue la Alameda de las Delicias, en lo que hoy día nosotros conocemos como la Alameda del Libertador Bernardo Higgins, ¿sí? Y por otra parte, el espacio también es vivido, es decir, su tercera dimensión, que dice relación con cómo vivimos de forma individual, ¿cierto?, el sujeto, cómo vive el espacio. Entonces, por ejemplo, el espacio de Baquedano, ¿cierto?, de Plaza Dignidad, hoy día es vivido por distintos grupos de la sociedad, y podríamos pensar, por ejemplo, que hace un par de días atrás salía la noticia, ¿cierto?, que el ejército estaba retirando los restos del soldado desconocido que estaban ahí en la plaza, abajo de la estatua del general Baquedano, y se realiza una ceremonia muy pomposa, ¿cierto?, pero días antes el resto de la sociedad, digamos, y fundamentalmente los sectores más desposeídos, se estaban manifestando precisamente en este espacio, y lo habían ocupado para conmemorar, ¿cierto?, lo que había ocurrido el 18 de octubre del año 2019. Entonces,
es un espacio en particular Plaza Dignidad o Plaza Baquedano, ¿cierto? Se ha transformado en un espacio en donde es posible observar la multiplicidad de percepciones, concepciones y formas de vivir un espacio determinado. Un solo espacio, ¿cierto?, que puede ser visto desde distintos puntos de vista. Entonces, en ese sentido, Milton Santos, ¿cierto?, va a decir que el espacio es un verdadero campo de fuerzas cuya aceleración es desigual. Entonces, esta es la razón de que la evolución espacial no se realice de forma idéntica en todos los lugares. Y esto tiene relación precisamente con que, como consecuencia de las diferentes formas de percibir el espacio, de concebirlo y de vivirlo, ¿cierto?, van a generar que todos los espacios, que distintos espacios tengan desarrollos y cambios y mutaciones distintas. Plaza Dignidad, ¿cierto?, Plaza Baquedano, va a tener una connotación muy similar, digamos, o sea, muy propia de este ejercicio, porque nos vamos a dar cuenta que este espacio ha ido cambiando, ha ido mutando a lo largo del tiempo, desde la transformación de la plaza como tal, la decoración, las calles, ¿cierto? Recuerden que hace un par de años atrás, ¿cierto?, se hicieron modificaciones con esto de los corredores del Transantiago, pero también ha ido sufriendo modificaciones, ¿cierto?, como consecuencia de uno de los campos de fuerza que tiene que ver con los movimientos sociales, ¿cierto?, que también han ido transformando la lógica de interacción social en este sector, ¿sí? Entonces, para el ejercicio, ¿cierto?, para la explicación de poder entender la dimensión social y natural del espacio, ¿cierto?, Plaza Dignidad cumple con un ejemplo muy particular. Por otra parte, hay una geógrafa inglesa, ¿cierto?, que se llama Doreen Massey, que propone que el espacio geográfico tiene 3 dimensiones muy características, y aquí las imágenes que están al costado derecho, ¿cierto?, nos van a ayudar a entender estas 3 dimensiones. En primer lugar, primero que todo, ¿cierto?, Doreen Massey va a decir que el espacio geográfico es producto de un conjunto de interacciones políticas, económicas, sociales, culturales. Y esas interacciones las podríamos reflejar como consecuencia de la imagen que vemos, la primera imagen, ¿cierto?, donde aparece el caballo de Pedro de Valdivia, en primer plano, y en segundo plano aparece la Catedral de Santiago. Pero al costado, digamos, al borde derecho de la imagen, aparece un edificio de vidrios, en donde podemos ver interacciones culturales totalmente en esta imagen, en el sentido de que la Catedral de Santiago representa, ¿cierto?, la tradición católica de la República de Chile, ¿cierto?, desde su inicio, incluso desde su época colonial. Esta estatua que representa, digamos, una historia republicana y una historia, digamos, de la construcción de la sociedad hispana en el territorio chileno, y por otra parte, digamos, el desarrollo de la modernidad y cómo la modernidad, sin importar, digamos, las tradiciones, los cambios, etcétera, etcétera, ¿cierto?, se instala con un edificio de vidrio al costado de la catedral. Entonces, vemos en esta imagen, y para poder entender cuáles son las interacciones que se desarrollan en el espacio geográfico, nos encontramos con fenómenos de todo tipo, ¿sí? Con fenómenos como las manifestaciones sociales de la segunda imagen, y como por ejemplo la relación hombre-naturaleza, ¿cierto?, en la tercera imagen inferior, ¿cierto?, la última imagen hacia abajo, en donde se muestra un churrete cercano a una botella de plástico, ¿cierto?, y esto en la zona costera de Los Molles, en donde vemos finalmente que el ser humano interactúa con la naturaleza, ¿cierto?, de alguna u otra manera. Entonces, vemos interacciones sociales, vemos interacciones culturales, vemos interacciones económicas, ¿cierto?, etcétera. Y esas interacciones son las que van a ir configurando, ¿cierto?, el espacio geográfico en el que nos desenvolvemos. Entonces, cabría preguntarse, ¿cierto?, ¿cuáles son las interacciones que se producen en el espacio en el que yo vivo? ¿Cuáles son las interacciones que predominan en el espacio en el que yo vivo? Las económicas, las culturales, las sociales, las políticas, ¿cierto? Por otra parte, y obviamente estas interacciones, las que predominen, obviamente van a ir configurando las características identitarias de un espacio geográfico determinado. Por otra parte,
¿cierto? El espacio geográfico es una esfera de multiplicidades, ¿ya? Precisamente porque cuando hablamos de interacciones económicas, por ejemplo, nos vamos a encontrar con distintos tipos de comercio, con distintos tipos de moneda, con distintos tipos de productos, por ejemplo. Entonces, esas multiplicidades van a enriquecer las relaciones económicas, pero también nos vamos a encontrar con multiplicidades de orden político, por ejemplo. Y esas multiplicidades tienen que ver con los tipos de pensamiento, tienen que ver con, digamos, las ideologías políticas, y en un mismo espacio, en un mismo entorno, vamos a poder visualizar, ¿cierto?, distintas manifestaciones del pensamiento político, como por ejemplo lo que vemos en la imagen número 2, ¿cierto?, donde aparece, es una representación, digamos, de un muro en donde se rescatan elementos artísticos de la manifestación social de octubre del 2019, ¿ya? Y precisamente ahí está, digamos, lo que se observa es un elemento, digamos, de la manifestación política y social, pero el muro como tal, el muro, digamos, antes de ser intervenido por la manifestación, ya era una representación política, una forma de hacer política, digamos, desde el Estado, que lo que hace, digamos, es blindar la ciudad, precisamente para evitar que sea destruida como consecuencia de la movilización. Y por otra parte, también es importante tener en cuenta, ¿cierto?, que para Donel Massey el espacio geográfico siempre está en proceso de construcción. Entonces, esa dinámica, esta triada, ¿cierto?, nos hace entender finalmente la visión anterior, ¿cierto? El espacio percibido, el espacio concebido, ¿cierto?, y el espacio vivido, de alguna manera, se produce como consecuencia de estos tres elementos, ¿ya? Lo vivimos, ¿cierto?, desde nuestra individualidad y desde nuestra colectividad o de nuestra multiplicidad, ¿cierto? Lo concebimos producto de nuestras interacciones, es decir, de nuestras formas de pensar, de nuestras creencias, de las influencias que hemos recibido a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y esto va a promover finalmente que siempre estemos cambiando el espacio en el que nos movemos, ¿sí? Así como uno ordena las cosas, digamos, el interior de la casa, ¿cierto? Cambia los muebles, el espacio geográfico también muta como consecuencia de la acción humana. Y como consecuencia propia también de la naturaleza. Entonces, a partir de esa dinámica, y entendiendo, digamos, que el espacio se construye a partir de la forma en que lo vivimos y lo percibimos, podríamos entender el conjunto de los problemas socioambientales de nuestra época, ¿cierto? Y podríamos entender quizás cuáles son los principales responsables, ¿cierto?, de estos problemas que vamos a visualizar. Hoy día en particular, y para esta presentación, solo voy a mostrar algunos ejemplos de cartografías que están vinculadas con la región metropolitana, solo por una cuestión de orden práctico, porque precisamente la idea es poder ver, digamos, cómo en la capital de nuestro país, ¿cierto?, se observan algunos fenómenos solamente a partir de la cartografía y sin hacer grandes análisis, ¿ya? Entonces, lo primero es plantear, digamos, que las desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales son consecuencia precisamente de cómo el espacio es percibido y de cómo el espacio es concebido, ¿ya? Es decir, cómo se proyecta, cómo se piensa el espacio. Entonces, en ese sentido, Castillo, ¿cierto?, de un trabajo realizado en el 2017, va a decir que nuestra sociedad no es solo desigual en términos de la distribución de los bienes, es decir, de las cosas que generan, digamos, cierta satisfacción, ¿cierto?, de la propiedad, etcétera, etcétera, sino que también de los males. Entonces, va a decir que los sectores pobres, ¿cierto?, son más expuestos a los riesgos y a las enfermedades derivados de la contaminación. Y esto es consecuencia precisamente de cómo el espacio es concebido, porque en el caso de la región metropolitana, ¿cierto?, sabemos que a lo largo de la historia, desde la época colonial, ¿cierto?, el centro de la ciudad se instala en la comuna de Santiago, y en la medida en que la ciudad va creciendo poco a poco, la élite que se instala
en la época colonial, en el centro de Santiago, ¿cierto? En el Santiago fundacional, se va a empezar a mover hacia la zona nororiente, ¿cierto? Hacia las comunas de Ñuñoa, Providencia, La Reina, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, ¿cierto? Como una forma de migrar, de escapar, ¿cierto?, de los sectores populares, y las comunas, digamos, en donde se van a concentrar la mayor cantidad de población de escasos recursos, va a estar en la zona norte, en la zona poniente y en la zona sur, fundamentalmente, ¿cierto?, aislándose los sectores de alto ingreso hacia la zona norponiente, perdón, nororiente. Entonces, estas dinámicas, digamos, que es muy propia de cómo es concebido el espacio, digamos, alguien por ahí podría preguntar, ¿por qué es que los sectores más altos, más adinerados de la sociedad se van hacia la zona nororiente? Precisamente porque las condiciones geográficas, climáticas, ¿cierto?, son mucho más favorables para estos sectores, por lo tanto, en estos sectores de la región metropolitana, en términos de su regulación térmica, en términos de la calidad del aire, ¿cierto?, entre otros, van a ser bastante más favorables que la migración de los sectores de alto ingreso hacia esos espacios, ¿sí? Entonces, este mapita que nosotros vemos ahí al costado derecho, en la parte superior de la lámina, ¿cierto?, que habla sobre el porcentaje de población que vive en zonas críticas, ¿cierto? Que ustedes ven comunas como Cerro Navia, Pudahuel, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos, La Pintana, ¿cierto? Son comunas que están con porcentajes de población que vive en zonas críticas vinculadas con escasez de agua, escasez de vegetación, hacinamiento de las viviendas, ¿cierto?, entre otros. Ahí olvidé poner la cita de la imagen. Pero por el contrario, comunas como por ejemplo Santiago, Ñuñoa, Providencia, La Reina, Vitacura, digamos, tienen un porcentaje casi nulo, ¿cierto?, cercano a cero, de vivienda en zonas críticas, es decir, en zonas que podrían ser de riesgo para la vida. Entonces, ya vemos que el mapa está organizado de una manera, ¿cierto? Está organizado, está distribuido de una forma en la que se van a reproducir no solamente estas zonas críticas, digamos, para la vida, sino que también otras injusticias ambientales. Entonces, esta autora, ¿cierto?, Castillo, va a plantear que la concentración de población vulnerable tiene una relación directa con la concentración de externalidades negativas de las actividades económicas, ¿ya? La contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación de la superficie del suelo, ¿cierto? El valor del trabajo, ¿cierto?, la calidad educativa, etcétera, etcétera. Lo que va a promover finalmente un sufrimiento ambiental para un sector de la sociedad y no para todos, digamos, de forma igualitaria. En ese sentido, surge el concepto, ¿cierto?, de justicia ambiental o de injusticia ambiental, que tiene que ver, digamos, con la distribución desigual de las cargas ambientales en el espacio geográfico y en la sociedad. Entonces, respecto de justicia ambiental, Angioleto define el concepto, ¿cierto?, como el derecho que todos tenemos, el concepto de justicia ambiental, como el derecho que todos tenemos a un medio ambiente seguro, saludable, productivo y sustentable, donde consideramos al medio ambiente en su totalidad, o sea, incluyendo los aspectos ecológicos, físicos, ¿cierto?, sociales, políticos, estéticos y económicos del ambiente. Entonces, cuando no se cumple, precisamente, cuando no todos estamos en un medio ambiente seguro, saludable, productivo y sustentable, se generan injusticias ambientales que van a traer como consecuencia ciertos sufrimientos ambientales para fundamentalmente los sectores de población más vulnerable, ¿ya? En este caso, la cartografía que estamos viendo, la imagen a la derecha, ¿cierto?, comunas como Conchalí, Renca, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos, El Bosque, La Pintana, sabemos que son las comunas más vulnerables de la región metropolitana y son las que viven en zonas más críticas, ¿ya?
Por otra parte, y aquí tenemos otra cartografía, ¿cierto? Que muestra finalmente cómo dentro de la región metropolitana se distribuyen las áreas verdes públicas, es decir, aquellas que, que son de libre acceso para las comunidades sin la necesidad de tener que pedir autorización o tener que, digamos, pagar para ello. Nos encontramos con un mapa en donde las áreas verdes, ¿cierto? Digamos, de metros cuadrados por habitante, se concentran fundamentalmente en el centro de la ciudad, ¿cierto? En el sector poniente y en el sector norte, ¿cierto? Conchalí, Independencia, Recoleta, pero si miramos comunas como El Bosque, Puente Alto, La Florida, San Joaquín, ¿cierto? Cerro Navia, Pudahuel, Renca, Quilicura, nos damos cuenta que hay un conjunto de comunas, ¿cierto? De sectores sociales que fundamentalmente están relacionados con sectores, digamos, más empobrecidos de la sociedad, que tienen menos acceso a áreas verdes públicas, ¿cierto? Por habitante. Entonces, aquí surge, digamos, frente a esta lógica, nos damos cuenta que no hay una distribución equitativa del acceso a áreas verdes, lo que va a generar obviamente una distribución inequitativa de las cargas ambientales, precisamente porque las áreas verdes son aquellas que permiten la absorción de CO2 en las zonas urbanas, ¿vale? Y aquí Angioleto va a decir que la desigualdad constatada al acceso de la vegetación, ¿cierto?, configura una situación de injusticia ambiental entre las distintas clases sociales. Y aquí lo podemos ver precisamente en relación con la lámina que veíamos anteriormente. Entonces, este fenómeno, ¿cierto?, va a ser definido como una distribución no ecuánime de la vegetación a través de los barrios, es decir, no, digamos, homogénea. Entonces, la injusticia ambiental va a ocurrir cuando una comunidad es abandonada o no servida de manera igualitaria por el Estado. Y ahí podríamos mencionar algunos ejemplos como Bajos de Mena, Maipú, el Campamento Japón, por ejemplo, quizás, digamos, las comunas como Cerro Navia, La Pintana, ¿cierto? El Bosque, a pesar de, sí, el Bosque, a pesar de ser una comuna que tiene el nombre de un espacio de vegetación, ¿cierto? Es la comuna con menos áreas verdes en la región metropolitana. Entonces, lo que se va a promover ahí, ¿cierto?, es un acceso desigual a los servicios ecosistémicos, hecho que se refleja en peores condiciones de vida, ¿ya? Entonces, aquí tenemos otras imágenes, otras cartografías, ¿cierto?, siempre de la región metropolitana, que nos van a dar cuenta de cómo este espacio que ha sido percibido y concebido por un sector de la sociedad, digamos, se ha entendido históricamente que es la élite, ¿cierto?, quien concentra el poder económico, quien ha tenido la posibilidad de poder construir la ciudad, digamos, a partir de sus propios intereses, ¿ya? Y en ese sentido, digamos, se ha ido construyendo más allá de una planificación territorial que esté orientada hacia el beneficio de toda la sociedad y no de unos pocos. Entonces, estas tres cartografías, que son creadas por el mismo geógrafo, Juan Correa, ¿cierto?, y que son de distintos años, pero que de alguna manera reflejan más o menos la dinámica que queremos retratar. Y es que la primera lámina, ¿cierto?, que está a la izquierda, representa la distribución de grupos socioeconómicos de Santiago, en donde podemos observar, ¿cierto?, en color celeste o azul oscuro, ¿cierto?, los sectores más altos, que ya sabemos que están ubicados en las comunas, ¿cierto?, del sector norponiente, Providencia, La Reina, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, parte de La Florida, parte de Peñalolén, ¿cierto? Y los sectores, digamos, los sectores medios, C2, C3, ¿cierto?, que estarían ubicados en comunas como Macul, La Florida, Puente Alto, Maipú, Estación Central, parte de Pudahuel, ¿cierto? Pero vemos cómo se concentran en mayor medida, ¿cierto?, los sectores bajos de la sociedad en estos polígonos, ¿cierto?, de color rojo, en donde está Cerro Navia, Lo Prado, Conchalí, Recoleta, Independencia, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, El Bosque, San Ramón, La Granja, La Pintana, ¿sí? Entonces,
Si tomamos esta imagen, que digamos la primera cartografía que dice relación con la distribución de los grupos socioeconómicos, ¿cierto? Y miramos las viviendas de baja calidad de la región metropolitana, vamos a ver que si hiciéramos estos mismos polígonos de color rojo y azul, ¿cierto? Y lo reflejamos en la segunda imagen, veríamos que en los mismos sectores donde están los grupos socioeconómicos digamos, más desfavorecidos, es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de viviendas de baja calidad. ¿Sí? Y obviamente, donde encontramos, digamos, los sectores de alto ingreso, es donde vamos a encontrar nula o baja presencia de viviendas de baja calidad, como por ejemplo en las comunas de Vitacura, Lo Barnechea, ¿cierto? Las Condes. Ahora, en la imagen se logran ver algunos puntos, ¿cierto?, donde hay presencia de viviendas de mala calidad, por ejemplo en Las Condes, ¿cierto?, en el barrio que está por la avenida Padre Hurtado hacia arriba, ¿ya? San Alberto Hurtado. En Lo Barnechea, el Cerro 18, ¿cierto? Hay algunos sectores ahí que están aislados del resto de la sociedad y que se han visto, digamos, obviamente afectados como consecuencia de estar en comunas de alto ingreso. Y la última imagen que vemos, ¿cierto?, a la derecha, de color, digamos, más de color rojo, en donde vemos la amplitud térmica anual que dice relación con la oscilación, ¿cierto?, en grados entre la temperatura máxima y la temperatura más baja. Y lo que se observa finalmente es que en la zona norponiente de la capital, ¿cierto?, en donde se concentran gran cantidad de sectores vulnerables, ¿cierto?, desde de los sectores medios hacia los sectores más bajos, una variación térmica, ¿cierto?, de las temperaturas mucho mayor que en el sector nororiente de la capital. ¿Sí? Y eso obviamente, si juntamos estas dos variables, nos damos cuenta que donde hay mayor amplitud térmica, es decir, donde se producen las temperaturas más bajas y las temperaturas más altas del año, en el año, ¿cierto?, es en donde hay viviendas de más mala calidad, ¿cierto? Y donde se concentra la mayor, digamos, los grupos socioeconómicos más vulnerables. Entonces, hay una relación entre la distribución de los sectores sociales en la región metropolitana y las condiciones climáticas y ambientales del territorio, por supuesto que sí. Y esa distribución no ha sido azarosa, ¿ya? Esa distribución de los sectores sociales dentro de la región metropolitana no se ha dado de forma espontánea, sino que se ha dado también como consecuencia, digamos, de cómo ha ido, de cómo ha sido modificada y cómo ha sido construida y planificada la ciudad. Entonces, por ejemplo, comunas como El Bosque, La Pintana, La Granja, Pedro Aguirre Cerda, son comunas como Quinta Normal, Cerro Navia, ¿cierto? Son comunas que en algún momento fueron cargadas de población de sectores vulnerables, que fueron sacadas del centro de la ciudad, que fueron sacadas de Santiago durante el periodo de la dictadura. Y ese fenómeno se conoce como expolio, ¿sí? Digamos, la migración forzada de sectores vulnerables desde el centro de la ciudad hacia las zonas periféricas, ¿sí? Y aquí nos vamos a encontrar con otra laminita, creo que es la última si no me equivoco, en donde podemos observar, digamos, esta distribución también de los sectores, de los grupos socioeconómicos, ¿cierto? Con otros criterios de evaluación, pero digamos desde el ABC1 hasta el grupo E, que sería el más vulnerable, ¿cierto? Y una distribución del material particulado en invierno a las 9 de la noche. Entonces, si vemos, ¿cierto?, donde se concentran los sectores más altos de la sociedad, de más alto ingreso, el ABC1, ¿cierto?, nos encontramos con una menor calidad, digamos, con una distribución del material particulado, ¿cierto?, muy bueno, digamos, en las zonas de alto ingreso, una concentración regular en las comunas, digamos, de ingresos medios de alguna manera, ¿cierto?, del sector C2 o C3, ¿cierto? Desde la Florida, Macul, Ñuñoa, Providencia, etcétera, etcétera, y los indicadores, digamos, de material particulado malo y crítico, ¿cierto?, en los sectores más vulnerables de la región metropolitana, ¿ya? Entonces, las injusticias ambientales se condicen, digamos, en términos tanto ambientales como sociales.
Y finalmente, en esta imagen podemos ver precisamente otra dinámica que dice relación con las diferencias desde el inicio de la cuarentena. ¿Ya? Y esto tiene que ver, digamos, con el problema que estamos viviendo hoy día con la pandemia del coronavirus, ¿cierto? Esta es una imagen de este año, del año 2021, entre el 26 de marzo y el 16 de abril, ¿cierto? En donde nos damos cuenta que los sectores altos de la sociedad, de la región metropolitana en particular, ¿cierto?, han tenido una variación positiva, perdón, una variación negativa en el caso de los contagios por coronavirus, ¿cierto? Han disminuido, incluso en comunas como Las Condes, ¿cierto?, y Providencia, han tenido una variación de menos 45% de contagios, pero en los sectores vulnerables de nuestra sociedad nos hemos encontrado con una variación positiva, es decir, un aumento exponencial de los casos de contagio, como por ejemplo en comunas como Puente Alto, San Bernardo, La Pintana, Cerro Navia, María Pinto, El Bosque, Colina, Renca, ¿cierto? Calera de Tango, donde incluso incluso otras, ¿cierto? Las comunas más rurales, ¿cierto? Los contagios han superado el 260%, ¿ya? Es decir, la cantidad de contagios se han duplicado, triplicado en algunas comunas de la capital. Entonces, para ir cerrando, quería plantear precisamente cuál es el aporte que hace la geografía a la resolución y la comprensión de los problemas socioambientales. Lo hace desde el punto de vista de su objeto de estudio, de entender el planeta Tierra como un sistema dinámico, ¿cierto?, abierto, en permanente cambio, y bajo la perspectiva de el espacio geográfico que tiene esta triada, que siempre está en interacción, en donde se producen interacciones permanentes entre los distintos elementos del espacio geográfico, la sociedad, las comunidades, ¿cierto?, las condiciones climáticas y los elementos de flora y fauna de la superficie. Hay multiplicidades de formas de pensar, de sentir, de percibir, de construir el espacio, y eso obviamente va a provocar estas fuerzas, ¿cierto?, contrapuestas que van a ir transformando y modificando el espacio a distintos tiempos, ¿cierto? Y finalmente, este espacio que está en permanente construcción. Y, ¿por qué no decir en permanente destrucción también? ¿Sí? Cuando hablamos desde la perspectiva de los espacios naturales, ¿cierto?, que han sido intervenidos por el hombre. Entonces, dejamos, digamos, algunas referencias bibliográficas para aquellos que quieran revisarlas en algún momento, que hablan precisamente sobre estas temáticas que acabamos de discutir. Cristian. Bueno, sí. Importante temática la que nos estás mostrando. La verdad es que no deja de impactar que algo que nosotros percibimos, ¿no es cierto?, como una desigualdad en términos de políticos, ¿no es cierto?, en términos de distribución, ¿no es cierto?, de la riqueza, también se ve reflejada, ¿no es cierto?, en la geografía de una ciudad que representa claramente estas desigualdades, esta diferencia que se expresa hoy en día en toda esta revuelta social, ¿cierto?, que definitivamente va dando cuenta desde diferentes puntos de vista, desde esta triada que tú nos estás mostrando, de comprender la geografía desde esta triada, de esta comprensión total, y obviamente nos da, nos reafirma, nos da respuesta, nos da solidez, ¿cierto?, a cuántas demandas que existen hoy en día en una ciudad como Santiago, que es una ciudad tan grande, con tanta gente, y que nosotros podríamos decir está desordenada y está mal distribuida, claro que sí, pero así de mal distribuida también está en todos los ámbitos mal distribuida. Así que Así es. en realidad es potente el tema que estás presentando, es un tema realmente interesante. Voy a rescatar una pregunta, una de las preguntas que podríamos hacerte, ¿no es cierto?, y que podríamos instalar dentro de la charla que tú hiciste, bajo la exposición que tú realizaste. La pregunta sería, ¿es el hombre la principal causa de los problemas ambientales entonces? ¿Cómo nos podrías responder? Esa es una pregunta que
precisamente porque Donald Trump hace un par de meses atrás, ¿cierto? Decía que el calentamiento global no era tal, ¿cierto? Y que la acción del hombre no estaba generando una transformación riesgosa para el planeta Tierra. Y por aquí también en Chile, incluso en países de Latinoamérica como Brasil, ¿cierto? También se había planteado la idea de que el cambio climático era un fenómeno muy propio del planeta Tierra y no necesariamente consecuencia del ser humano. Si echamos vistazo un poco a lo que hemos conversado, ¿cierto? Evidentemente, las interacciones en el espacio geográfico, ¿cierto? Y entendiendo el planeta Tierra como un sistema, nos vamos a dar cuenta que la variación térmica, ¿cierto? La variación de la presencia de agua, por ejemplo, y los fenómenos climáticos son consecuencia de la interacción propia de los elementos del sistema. Pero en el caso de la especie humana, ¿cierto? Podríamos decir que es el único elemento de la naturaleza que ha desarrollado la capacidad de poder alterar el sistema más allá de los límites naturales, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un castor, ¿cierto? Tiene la capacidad de destruir o botar un árbol, ¿cierto? Para construir una represa. Entonces, lo que está haciendo es intervenir la naturaleza, ¿cierto? Para el beneficio propio. Eh, pero lo que hizo el ser humano, ¿cierto? Fue tomar los castores de Norteamérica, traerlos al sur, ¿cierto? En la Patagonia, y generar una transformación del ecosistema en condiciones artificiales. Entonces, los mismos castores empezaron a hacer represas en la zona de la Patagonia, lo que generó una transformación de los ecosistemas, ¿cierto? Promoviendo una alteración de estos espacios naturales. El ser humano tiene la capacidad, ¿cierto? Ha desarrollado la capacidad, no es que la tenga, digamos, eh, sino que la ha ido desarrollando con el tiempo en la medida en que ha ido desarrollando su pensamiento, ¿cierto? Su capacidad de desarrollo tecnológico y científico, y en vez de ir en beneficio de una mejora de las condiciones naturales de nuestro planeta, ¿cierto? Ha ido buscando una mejora en satisfacer sus propias necesidades, ¿cierto? Protegiéndose de alguna u otra manera de los fenómenos de la naturaleza. Por eso tenemos casa, por eso tenemos, digamos, techo para protegernos de todo, ¿cierto? De la noche, de las tormentas, de los huracanes, ¿cierto? Y posterior a ello, el ser humano lo que ha ido es creando, digamos, elementos que le permiten protegerse de otros seres humanos, ¿cierto? Las cárceles, las fronteras, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, a mi parecer, ¿cierto? Y de forma muy crítica, el ser humano ha ido alterando la naturaleza para protegerse de la propia naturaleza y para terminar protegiéndose de sí mismo. Y esa protección o ese interés por querer protegerse ha ido alterando los elementos propios de nuestro planeta, ¿cierto? Llevándonos hasta el calentamiento global, llevándonos hasta la destrucción de flora y fauna, ¿cierto? Y hoy día, hace 2 días atrás, salió una noticia, ¿cierto? Que hay algunos científicos que proponen que los elefantes están desarrollando, están naciendo, ¿cierto? Con una variación genética como consecuencia de la intervención humana, porque ahora están naciendo sin colmillos, ¿cierto? Como consecuencia, digamos, de la caza furtiva, ¿cierto? Porque los colmillos están hechos de marfil, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día, ¿cierto? Está creciendo una generación de elefantes sin colmillos y se está asociando esa variación genética, ¿cierto?, a la intervención humana. Entonces, por ahí creo que va un poco la respuesta, Cristian. No, claro, mira, la potencia de lo que nos estás explicando no cabe duda. Por supuesto, el impacto que estamos generando en el medio ambiente y en nuestro propio medio ambiente, porque imagínate lo que tú mismo nos estabas explicando durante tu charla, el hecho de que nosotros nos vamos segregando, vamos generando espacios de segregación al interior de nuestras propias comunidades y que dan cuenta además de estos cambios térmicos. Me llamaba mucho la atención cuando tú mostrabas estos cambios térmicos, claro, donde hay menos vegetación, evidentemente hay variaciones térmicas más altas. ¿No? Y Así así, es. como cuantas otras cosas que podríamos nosotros ir rescatando. La verdad es que agradezco enormemente de tu participación, creo que ha sido tremendamente constructiva, creo que ha sido un tema que va a dar de conversar, va a dar tema de conversa, del diálogo, ¿no es cierto?
Y por supuesto que en esta dialéctica del ir comprendiendo, del ir conversando, del ir haciéndonos cargo de nuestro mundo, de nuestro medio ambiente, e irnos relacionando en forma adecuada con nuestro medio ambiente, no cabe duda que temas como el que tú nos has presentado nos van a ir dando luces, claridad acerca de lo que debemos ir pensando hacia el futuro. Debemos ir pensando en un quehacer, no mirando y proyectando, sino que aquí, ahora, lo que nos está sucediendo es aquí ahora. Por lo tanto, tenemos que estarnos preocupando de eso, tenemos que hacernos cargo de lo que está sucediendo, porque somos parte, pero integral de lo que está sucediendo. Pucha, muchas gracias por tu charla, muchas gracias a todos a nuestra comunidad que ha estado, ¿no es cierto?, atenta a esta información y a las informaciones que se han estado dando durante toda la charla. Un gran abrazo, que estés bien, un gran abrazo a la comunidad, ¿no es cierto? Y nos vamos a seguir viendo durante las siguientes charlas que vamos a ir presentando durante toda esta semana. Muchas gracias entonces, Víctor, y nos estamos viendo y nos estamos comunicando. Que estés muy Muchas bien. gracias, Cristian, a ti, nos vemos, que tengan buena jornada. ¿Listo?